Buenos días a todos los estudiantes de la materia Hola. que ya están conectados. Vamos a empezar nuestra clase de hoy. Recordaremos que estamos viendo los parámetros fundamentales de la ingeniería de tráfico, que son velocidad, volumen y densidad. Hemos visto ya la velocidad, no solo conceptualmente, sino lo que nos interesa ahora es operativamente cómo medimos la velocidad de circulación en el tráfico y qué normativas existen para hacer las mediciones de velocidades. Eso es lo que hemos visto en la anterior clase. Y ahora nos correspondería ver al siguiente parámetro, que es el parámetro de volumen. Entonces, cuando hablamos de volumen, empecemos de la definición de volumen de tráfico, que es la cantidad de vehículos que circulan en una carretera o una calle urbana en un periodo de tiempo determinado que normalmente se toma un día o una hora, dando origen a nuevos conceptos que serían el tráfico diario o el tráfico horario, que también son parámetros que nos interesan para ver el comportamiento de este parámetro en la circulación vehicular. Cuando hablamos del tráfico promedio diario, estamos hablando de la cantidad de vehículos que circulan por una sección de una vía en un periodo de tiempo definido de un día. Se puede hacer el estudio de todos los días del mes, todos los días de la semana o finalmente todos los días del año. Y al hacerse del año, se convertiría el promedio en un valor que representa el tráfico promedio diario anual, que es el TPDA, que es lo ideal tenerlo como información de comportamiento del volumen. Sin embargo, es difícil porque hay que tener registro de todas las horas y de todos los días y de todos los años, todos los días del año. Entonces, en nuestro país no hay esos registros diarios de ninguna de las carreteras, pese a que ahora a través de Vías Bolivia se está intentando tener una base de datos en las carreteras fundamentales a través de la información del peaje, donde hacen un registro paralelo de la cantidad de vehículos. Entonces, probablemente si hay una unidad que está trabajando con la estadística de eso, y ya podrá haber valores de volumen de tráfico en las rutas fundamentales. En las rutas departamentales y municipales aún no hay un control de volúmenes de tráfico que esté permanentemente desarrollado para tener esta información de tipo mensual o de tipo anual o semanal. No hay esa información. Entonces, se convierte en este parámetro en determinarlo a partir de estudios muy particulares que se hagan para un determinado proyecto de diseño o de construcción donde necesitamos el dato del tráfico promedio diario. Entonces, pero es un indicador de cómo se comporta diariamente el volumen de tráfico.
Lo que no nos representa y no es significativo el dato es con relación a lo que pasa en el día. Es decir, podemos tener el dato del tráfico promedio diario, por decir algo, 400 vehículos que pasan en el día por una sección de una vía. De esos 400 vehículos, para tener cuánto pasan por hora, no podemos hacer una división simple matemática de 400 entre 24 horas y pensar que ese es el valor que pasa por hora. No es cierto eso. No es cierto porque el volumen de tráfico va a estar relacionado con el comportamiento de la circulación que tiene horas pico y tiene horas menos cargadas con volumen de tráfico. Entonces, va a ser variable. Este valor de TPD, de tráfico promedio diario, no nos representa esa variación. Sí nos representa la variación de lo que pasa en los días a través de las semanas, a través de los meses y a través de los días del año, ¿no? Eso sí nos va a representar, o sea, puedo hacer una valoración de cuál es el tráfico que tiene todos los días lunes en una carretera, en una vía urbana, una vía de carretera. Puedo evaluar a los días lunes. Puedo evaluar a los días domingo, ¿no? O a cualquier día de la semana, porque tengo valores diarios. Pero no voy a poder evaluar en qué horarios esa es la mayor cantidad del volumen de tráfico. Entonces, pero es útil por eso es que en carreteras es un indicador importante al no tener la posibilidad de registros anuales. El TPD se convierte en un parámetro relacionado con el volumen de tráfico que se espera en una carretera. Entonces, el TPD está establecido inclusive en nuestras normas como referente de las carreteras. En el caso ya de la ingeniería de tráfico, sí nos interesa tener valores diarios, pero no es representativo el volumen diario para generar acciones de corrección del comportamiento del tráfico. Es decir, si yo tengo volúmenes altos los días lunes y viernes, no puedo esos días lunes y viernes generar otra sección de la vía, ¿no? De una vía urbana, por ejemplo, porque la vía urbana va a seguir, o sea, el lunes, el martes, el miércoles, todos los días, pero los lunes y los viernes se hace insuficiente por la cantidad de tráfico. Entonces, no es un indicador del TPD que nos permita buscar soluciones que mejoren la circulación en todo momento. O sea, para eso es mejor el tráfico promedio horario, porque ahí sí puedo determinar. Pero de todas maneras, para algunos proyectos y algunas acciones que se pueden hacer, sí puede servir el volumen diario. Por decir algo, quiero bajar el tráfico en los días lunes y viernes, como estábamos poniendo el ejemplo, sí podría poner una restricción en esa vía que los días lunes y viernes no circulan las placas que terminan en 1 en número par. Solo
circulan los de número impar. Entonces estaría restringiendo el volumen de tráfico a todos los vehículos que solo tienen placa con terminación de número par. Entonces voy a restringir una cantidad de vehículos. Para eso sí sirve el tener los datos de tránsito promedio diario. Entonces puede servir para algunas acciones y para otras no, pero es un indicador que nos interesa en el estudio de volúmenes de tráfico. Si bien el concepto de TPD se estableció para estudios cuyo tiempo iba a ser de un año, en la práctica se han dado que normalmente para proyectos específicos de carreteras, apertura de calles, ampliación de avenidas, etcétera, con mediciones más cortas, ¿no? O sea, no de un año, porque no hay esa información y no va a esperar un diseño de un proyecto o la decisión de una acción, un registro anual de volúmenes de tráfico. No. Entonces, la norma boliviana, por ejemplo, ha incorporado en su normativa que para estudios concretos de carreteras se podrían hacer estudios de volumen de tráfico de 7 días continuos. Es decir, 7 días las 24 horas. Y ese registro es válido para utilizarlo en el diseño de la carretera. Entonces, sí hay esas normas. La AASHTO establece que para estudios de diseño podrían utilizarse registros de un mes en días pico y en horas pico. O sea, en las horas que hay más volumen de tráfico y en los días que más volumen de tráfico exista, solamente con esos registros podría tomar decisiones de diseño en una vía, según la norma AASHTO. Entonces, sí se puede hacer estudios con tiempos más limitados, pero que nos dé información del comportamiento que tiene el volumen de tráfico en el día. Se realizan estudios de volúmenes en periodos cortos menores a un año que sean igualmente significativos en sus valores. Ese es el concepto que acabo de hablarles. O sea, no serán anuales, pero son significativos. Y con ellos puedo tomar las decisiones de eso respecto al tráfico promedio diario. El otro concepto y la otra medición que puedo hacer es la cantidad de vehículos que circulan por una calle o carretera en un espacio de tiempo determinado de 1 hora. Ahí se llama el tráfico promedio horario. Ese valor es mucho más sensible que el TPD, es decir, sí nos da el comportamiento que tiene las 24 horas del día y podría decirse qué horas hay más tráfico y qué horas menos tráfico en esa vía. Y qué acciones debo hacer para controlar ese volumen de tráfico. Entonces, esa variación horaria es muy importante para la toma de decisiones para obtener esa información. Debo hacer un aforo horario, no un aforo diario. Entonces, tengo que aforar hora a hora la cantidad de vehículos que pasa por una sección de una vía. Entonces, ese valor puesto en un histograma que tenga en el eje horizontal las 24 horas y en el eje vertical
la cantidad de vehículos, puede darme exactamente el comportamiento horario que tiene el volumen de tráfico. Este indicador es mucho más importante y más permisible para la toma de decisiones en la ingeniería de tráfico, porque sí puedo tomar decisiones de cuáles son mis horas problema en la ingeniería de tráfico con el volumen. Puedo orientar mi estudio de tráfico a saber por qué en esos horarios hay más volumen y a qué se debe y qué se puede hacer. Puedo cambiar de dirección al flujo, algunas acciones que puedo realizar ya determinando que en esa hora existe demasiado volumen de tráfico. En nuestra ciudad ustedes habrán visto en varios casos que en horas pico, en determinadas horas, hay mucho volumen de tráfico, por ejemplo, a la entrada y salida del puente Bicentenario, a la entrada y salida del puente San Martín, sobre el casco central, porque hay algunos horarios donde el ingreso a las oficinas, el ingreso a los colegios, el ingreso y salida de la universidad, o sea, pueden generar un volumen de tráfico muy cargado en ciertos horarios, ¿no? Entonces, ante esa información, sí puedo empezar a tomar acciones para evitar los congestionamientos si el volumen de tráfico está generando esas condiciones a la vía. Entonces, para eso me sirve el TPH, que es un valor más sensible que el TPD y que más me puede servir para estudiar los problemas de tráfico. El TPH tendrá un valor máximo que teóricamente tendría que ser utilizado para fines de diseño geométrico. Sin embargo, dado la posibilidad de que ese valor sea máximo, solo se presenta en pocas horas durante el día, hace que no sea un valor recomendable para el diseño. No vale la pena decir que ni el TPD ni el TPH son valores tomados para el diseño de vías, porque no son valores constantes, ¿no? Son valores variables. Los de hora van variando de hora a hora durante el día y los de días van variando de día a día durante la semana, durante el mes y durante el año. Entonces, no podemos decir que la vía tiene exactamente esa cantidad de volumen, ¿no? Sino que es variable. Entonces, por ese motivo, no se utiliza ninguno de estos dos valores como valor de diseño, ni el TPH ni el TPD. Pero sí son valores de comportamiento del volumen de tráfico y de la circulación vehicular para estudiarlo a nivel de la ingeniería de tráfico. Eso sí, es muy importante. Entonces, por ese motivo, en esta materia es más importante que en la materia de carreteras, por ejemplo, estos valores, porque estos valores sí me darán indicadores del comportamiento del tráfico en una vía. En el caso de su proyecto que van a hacer de la materia, ustedes lo que van a medir
son TPHs, ¿no? O sea, van a medir TPHs de tráfico promedio horario, pero no en las 24 horas, sino solamente por cuestiones de tiempo que disponen ustedes con sus clases en la universidad. Solamente vamos a hacer en horas pico y en días pico, y durante un mes la medición, y ese va a ser toda nuestra información de volúmenes con los cuales vamos a trabajar el proyecto. Entonces, lo que sí vamos a medir son TPHs, pero en horas pico, en las horas más cargadas de volumen de tráfico. ¿Qué significa hacerlo en esas horas? Según la AESTO, y compartimos ese criterio de que si resolvemos el problema para las horas pico, quedarán resueltas con mayor razón las horas que tienen menor volumen, ¿no? Entonces, si yo a una vía que tiene el mayor volumen de 500 le bajo a 200 haciendo alguna acción, eso le servirá a esa hora pico, pero con seguridad que cuando tenía 280 bajará también a 100 y un poco más el volumen de tráfico, y también será beneficiada la otra hora. Entonces, por eso que los valores de horas pico son suficientes para la toma de decisiones en un proyecto de ingeniería de tráfico, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en el proyecto es medir TPHs, ¿no? Y el volumen directriz, que es conceptual, en realidad no lo podemos, no es medible el volumen directriz, si no es conceptual, es un concepto definido exclusivamente para obtener un valor que represente el 80% más del tiempo durante un día. La cantidad de vehículos que circula por una calle o carretera no exceda el valor máximo. Entonces estamos diciendo que el volumen directriz es un valor numérico al cual el 80% de las horas y por supuesto de los días no van a ser superados. Y por lo tanto esa vía se va a comportar de buena manera con ese volumen. Sin embargo, tomar el valor máximo de eso como representación de volumen directriz no ha sido lo que han determinado los investigadores, y solamente determinan que es suficiente el valor 30º de ese ordenamiento descendente de los TPHs máximos correspondientes a los 365 días del año. Entonces, si yo tengo los 365 días del año, saco los TPHs en las 24 horas del día y de ahí tengo un máximo, entonces cada día habrá un máximo. Entonces tengo 365 máximos de cada día. Si a esos valores les ordeno en forma descendente, entonces al mayor valor le pondré en la parte número 1 y así sucesivamente hasta llegar al número 365, que será el valor más bajo de TPHs máximos. Y de ese ordenamiento, si elijo el 30º, ese valor numérico es el que puedo considerar como volumen directriz. Y esperar que ese es el volumen directriz para el cual está diseñada una carretera o una vía. Lamentablemente para eso, para hacer ese cálculo, necesito información de todo un año, ¿no? Y eso no lo tenemos. A nivel institucional,
ni la ABC, ni otras instituciones, ni el municipio, ni el tránsito tienen esos valores para determinar exactamente el volumen directriz. Por ese motivo, en nuestro país, el volumen directriz casi no lo podemos determinar y más bien hacemos referencia al TPD esperado en una vía, ¿no? Entonces está una calle de una ciudad está esperando que tenga un TPD de 600 vehículos día y ese es su valor referencial, ¿no? O una carretera está esperando que tenga 3,000 vehículos día como referencia diariamente. Entonces, es una referencia. Entonces, si estamos con un volumen menor que ese, entonces estamos bien. Si estamos con un volumen mayor que ese, que el referencial, entonces podemos decir que nuestra carretera ya no va a soportar o nuestra vía urbana no va a soportar. En la ciudad tenemos varias vías que están muy cargadas, ¿no? En horas pico hay circulación en cola en varias de las vías del casco central y también algunas vías de la avenida Víctor Paz, de la circunvalación, y podemos ver en algunas horas pico que hay bastante tráfico, ¿no? Bastante tráfico. Entonces, de esa manera podemos relacionar conceptualmente los tres valores que normalmente se utilizan para analizar el volumen de tráfico. Los tráficos promedios horarios, los tráficos promedios diarios y los volúmenes directrices. Ahora sí, bajo las investigaciones que se han hecho en ingeniería de tráfico, han encontrado que podríamos tener una relación entre el volumen diario y el volumen horario, que no es lo que les dije al principio, que si tuviera el volumen diario 240, entonces el volumen horario sería dividir esos 240 entre 24 y tendría 10 vehículos por hora, ¿no? Eso no es verdad. Eso no es verdad. Podría tener que en una hora, puede tener el 90% y el 10% en el resto de las horas, ¿no? Que sería el otro extremo, ¿no? Entonces, no hay una relación así, pero sí se ha estudiado y se ha llegado a la conclusión de que el TPH está entre el 12 y el 15% del TPD. Entonces, si yo tengo el TPD, puedo hallar un valor aproximado del TPH. Y si yo tengo el TPH, puedo hallar un valor aproximado del TPD con esta relación. Entonces, sí puedo hallar TPDs probables y TPHs probables con la relación entre el TPH y el TPD, que está demostrado que está entre el 12 al 15%, ¿no? Entonces, esta relación nos va a ayudar a nosotros en el proyecto a tener TPHs y proyectar a los TPDs que van a tener esas vías urbanas donde van a hacer su proyecto, ¿no? Ahora, lo que nos
corresponde ver es cómo vamos a medir este volumen de tráfico, sea TPH o TPD, cómo se va a medir en el campo, cómo se va a hacer el aforo. Y antes de proceder a la metodología del aforo, conviene ver si ese aforo del volumen tiene que tener alguna característica con la composición del volumen o no es importante eso. En la mayoría de los casos lo es, porque es importante saber si ese volumen de tráfico está compuesto de vehículos livianos, está compuesto de vehículos medianos o está compuesto de vehículos pesados o cuáles son los porcentajes que más inciden en el volumen de tráfico. Por ejemplo, acá en la ciudad de Tarija, si vemos las calles, todas las calles tienen una incidencia muy grande de vehículos livianos, ¿no? O sea, el mayor porcentaje que circula por las vías urbanas son vehículos livianos, ¿no? Automóviles, jeeps, vagonetas, camionetas, que son vehículos livianos. Hay un poco de vehículos medianos y hay mucho menos de vehículos pesados. Sí puede haber, pero son pocos, ¿no? En las carreteras es distinto, no hay tanto liviano, hay más incidencia del mediano y del pesado, dependiendo de qué tipo de carretera es. Hay algunas carreteras que son principalmente de transporte de carga, que tienen mucha influencia en el volumen de tráfico los vehículos pesados. Estos días se ve mucho en la televisión, han debido ver que hay problemas de algunas rutas que son rutas que nos están acercando hacia otro país, como Tambo Quemado en el Perú, como la carretera a Chile, etc. Esas carreteras que son limítrofes con otros países tienen más carga de vehículos pesados. O sea, camiones son la mayor cantidad de vehículos que vehículos livianos y medianos. Entonces, esa composición del volumen de tráfico puede ser muy importante para estudiar el comportamiento del tráfico en una vía. Entonces, si bien es importante conocer el número de vehículos que circulan por una sección en periodos de tiempo definidos, resulta también importante tener una relación del tipo de vehículo que circulan en ese periodo, entendiéndose como la composición del tráfico. Entonces, nos interesa la composición del tráfico. Una composición casi de tipo universal es que se subdivide en automóviles, camiones, autobuses, motocicletas y bicicletas. Sin embargo, cada estudio de tráfico buscará si va a ser bajo el espectro general, que el general es tomar livianos, medianos y pesados. Ese es el espectro general que utiliza la ingeniería de tráfico. Pero el espectro detallado es a partir de un espectro que tiene normado cada país. O sea, cada país tiene una ley de cargas
Y en esa ley de cargas existe un listado de tipos de vehículos como un catálogo, ¿no? De cuáles son los tipos de vehículos que están normados en la ley de cargas. Entonces, una composición racional es de pesados, medianos, livianos, y una composición de acuerdo al espectro de la ley de cargas de cada país es otra distinta. En nuestro país tenemos nuestra propia ley de cargas y entonces aquí sí les doy una nueva tarea para que la presenten la siguiente, no sé si quieren la siguiente clase o la siguiente semana, porque hay que investigar. ¿Mm? Siguiente semana. Ya, la próxima semana, como hoy, entonces, como hoy viernes, presentarán la tarea. Lo pueden presentar también por grupos, los que tienen grupos de proyecto y los que están anotados individualmente presentan individualmente, ¿no? O los que no tienen todavía el grupo definido presentan individualmente su tarea. ¿Qué es lo que tienen que averiguar? Es cuál es la ley de cargas en Bolivia. Y esa ley de cargas, cuál es el espectro de vehículos que toma en cuenta. Entonces ahí van a encontrar los diferentes tipos de vehículos con su tonelaje para diferenciar. Tenemos 11 tipos de vehículos en el espectro de la ley de cargas y si quisiéramos hacer un aforo con la ley de cargas, tendríamos que hacer con todo ese tipo de vehículos. No es lo usual, pero podría ser importante para hacer un aforo de volúmenes para una carretera, pues nos interesaría cuál es el volumen de tráfico para cada tipo. Entonces, para ver si estamos haciendo una carretera acorde al volumen de tráfico, ¿no? Dependiendo de las características que tiene la carretera o la vía, puede interesarnos el espectro. Por ejemplo, acá en Tarija no es lo mismo pensar en el volumen de tráfico para la calle La Paz, digamos, para la avenida La Paz, que hacer un tráfico para la circunvalación. O ahora que está pensando el municipio para la segunda circunvalación. Entonces, ¿cuál es en el caso de la circunvalación, el espectro de tipo de vehículos que va a circular por ahí es más diferenciado que por la Avenida La Paz, ¿no? En la Avenida La Paz la mayoría van a ser livianos, ¿no? Si van y se paran unos minutos ahí en la Avenida La Paz y vean qué tipo de vehículos están circulando y se van a dar cuenta que un gran porcentaje son vehículos livianos, ¿no? Pero si vamos a la circunvalación, nos vamos a dar cuenta que hay mayor diversidad de vehículos entre los que hay livianos, medianos y pesados. Y entre los pesados hay diferentes tipos de pesados y entre los medianos también hay diferentes tipos de medianos. Entonces, la diversidad de tipos de vehículos puede interesarnos en algún estudio. Entonces, para eso es el espectro de la ley de cargas, por el tipo de vehículo y por el tonelaje que tiene este, para ver cuánto de carga va a soportar una vía ante un volumen de tráfico, ¿no? Entonces, aunque su orientación está más al dimensionamiento, vamos a
para que sea de conocimiento de ustedes, vamos a hacer esa tarea y vamos a investigar. ¿Ya? Entonces, podemos hacer en conclusión los volúmenes de tráfico desde una composición muy racional, que es livianos, medianos, pesados, o podemos hacer con una composición de acuerdo al espectro de la ley de cargas, haciendo 11 tipos de vehículos, ¿no? Entonces, quedamos en esas posibilidades y ya en la ejecución de algún estudio de tráfico se decidirá por hacer o con el espectro de la ley de cargas o considerando livianos, medianos y pesados, que es lo más normal en nuestro país. Esta variación de volumen del tráfico al hacer el aforo, que es a donde queremos llegar, podrá ser una variación horaria, diaria, semanal, mensual, anual, por sentido o temporal. Entonces, hay varias opciones para medir el volumen de tráfico, ¿no? ¿Cómo quiero tener esos valores medidos en campo como indicadores horarios, como indicadores diarios, como indicadores semanales, mensuales, anuales, por sentido en algunos casos, porque a veces nos interesa una vía que tenga doble sentido, cuál es el que está más cargado de volumen de tráfico y habrá que hacer un conteo por variación de volumen por sentido, uno en un sentido y el otro en otro sentido. Una avenida, por ejemplo, tiene esas características. O en unas variaciones temporales, es decir, en épocas o en días o en horas donde más podría haber volumen de tráfico. Es el caso, por ejemplo, de si algunos son o tienen la cercanía de vivir en San Lorenzo, ¿cuál es el tráfico? La variación de volumen de tráfico hacia San Lorenzo. Entonces hay una tendencia del volumen de tráfico hacia San Lorenzo, de que en las mañanas hay mucho tráfico de San Lorenzo a Tarija desde muy temprano, ¿no? Porque hay, por varias razones, más que todo comerciales, que gente que viene a vender productos de la zona de San Lorenzo a Tarija, entonces viene en esa dirección. Y en la tarde, desde las 4 o 5 de la tarde, al revés, o sea, va mucha gente de Tarija está de retorno a San Lorenzo y hay mucho volumen de tráfico. Entonces, es una tendencia temporal que tiene esa vía, ¿no? Entonces así, y también puede haber varias vías en las ciudades o en las carreteras que tengan tendencias temporales. Ustedes también han debido ver, si han sido curiosos, en la vía que va al colegio La Salle, por ejemplo. También tiene volúmenes temporales, o sea, a la entrada al colegio es llenísimo esa vía, ¿no? En la hora, ni siquiera en la hora, tal vez en una media hora que es cercana a la hora de entrada al colegio. Y lo mismo a la salida. A la salida también hay una carga del volumen de tráfico muy alta porque todos están saliendo del colegio y los vehículos de los papás van a recoger a sus hijos. O sea, esa es la tendencia, ¿no? Entonces
hay tendencias de volúmenes de tráfico que debemos medirlas para buscar soluciones, porque en general el problema de volumen de tráfico en exceso va a producir congestionamiento. O sea, va a producir que la circulación de los vehículos esté en cola, como una fila de vehículos con velocidades bajas y circulando muy forzadamente. Entonces, eso tenemos que evitar en la ingeniería de tráfico. Necesitamos que la circulación sea fluida. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Ese es uno de los problemas al que hay que buscarle soluciones. Entonces, para eso habrá que decidir qué tipo de variación de volumen necesitamos. Si la diaria, si la horaria, si la semanal, si la mensual, si por sentido, si temporal. Eso será decisión del proyectista, del que está haciendo el estudio de tráfico, ¿no? En la mayoría de los casos nos comportamos con hacer variaciones de tipo horario. Y otra decisión que debemos tomar, y esto de acuerdo a las posibilidades de instalación también y económicas, es hacer si esos aforos de volumen de tráfico van a ser provenientes de un recuento manual o de un recuento automático. Desde solo el pensamiento de que sea automático o manual, lo ideal sería pensar en que sea automático y que se vaya contando solo la cantidad de vehículos, ¿no? Pero, ¿cómo hacemos un recuento o un aforo automático? Tenemos que tener un contador automático que vaya contando cada vehículo que pasa, vaya el contador aumentando su valor. Entonces, lo ideal sería hacer recuentos automáticos. Pero en la ciudad, en todas las ciudades de Bolivia, no tenemos instalaciones en las vías para hacer recuentos automáticos, porque habría que tener un dispositivo que pueda hacer la contabilización de los vehículos que pasan por un punto y vaya a un contador automático que nos dé el valor por unidades de tiempo. Puedo ver cada hora, cada día, cada semana, cada mes. O sea, el contador automático sería sencillo y útil para tomar valores como se necesite en el estudio de tráfico. Sin embargo, necesita una instalación en las vías de un dispositivo que puede ser una membrana eléctrica, otro tipo de instalaciones o sensores que hagan un recuento automático. Eso no lo tenemos en las ciudades. No lo tenemos. Entonces, el recuento en las vías de las ciudades, en las vías urbanas, va a ser casi siempre un recuento manual, que lo va a hacer un aforador, una persona en un punto determinado va a hacer un conteo de cuántos vehículos están pasando por ese punto. A veces en un solo sentido y a veces en doble sentido. Entonces, esa es otra decisión que se tiene que tomar en un estudio de tráfico para ver si hacemos un recuento manual o un recuento automático. En las carreteras
algunas carreteras han logrado colocar instalaciones para hacer un conteo automático, ¿no? O sea, hay las membranas o hay los bucles electromagnéticos para hacer la contabilización de vehículos en un recuento automático. O hay los sensores o podría haber también las cámaras y hacer recuento por una imagen de video. Es decir, puede hacerse automáticamente de varias formas, de varias tecnologías que nos ayuden sobre todo a tener más información y en mayor cantidad, en mayores horas, en mayores días o en forma constante. En otros países tienen instalaciones ya controladas para el volumen de tráfico, tanto con contadores automáticos como en cámaras de video. Por eso van a ver si ven alguna imagen de una televisión de otro país y en los noticieros de la mañana empiezan a decir la entrada al norte está cargada en un 80% de tráfico, está circulando a tal velocidad, está muy congestionado o el flujo es libre, no hay mucho tráfico. O sea, esas noticias dan a partir de esa información que dan las cámaras instaladas y los contadores automáticos. En nuestro país hay por lo menos sé que hay un plan o ya está instalada en algunas ciudades. He escuchado por noticias que la policía tiene un plan de colocar en algunas ciudades algunas cámaras que puedan ser trabajadas en un circuito de manera que se esté estudiando toda la problemática de la policía, pero particularmente a nosotros desde el punto de vista tráfico, nos interesaría ver el volumen de tráfico, la cantidad de tráfico que existe en cada vía y los problemas de congestionamiento que podrían presentarse, ¿no? Entonces, hay posibilidades de hacerlo automático y si no hay posibilidades de hacerlo automático ni en las ciudades ni en las carreteras, la opción es el recuento manual, es el conteo a través de una persona en una sección de la vía para contar cuántos vehículos circulan por ese punto a través de un tiempo determinado. Entonces, eso también hay que tomar la decisión para hacer entonces, conceptualmente en el recuento manual, si se quiere tener información mucho más explícita sobre el tipo de vehículos, el número de ejes, el volumen en cada sentido, el volumen por cada carril, etcétera, el recuento manual resulta ser más efectivo, aunque ello requiera de mucho más personal de operadores o aforadores, en definitivo, representa un presupuesto. Los recuentos manuales en la actualidad solo son usados para proyectos específicos de corta duración y en forma periódica en algunos tramos de vía importantes. Lo que me olvidé explicarles es lo que dice acá, que un recuento manual tiene unas ventajas del recuento automático de poder
ser más explícito. Un recuento automático no va a diferenciar camionetas de vagonetas, no va a diferenciar, a no ser que sea con un dispositivo de video que sea simultáneo a las pasadas por un contador y que esté viendo qué está pasando. Está aumentando un automóvil, un camión, un autobús, etc. Pero normalmente un contador es solamente para contabilizar cantidad de vehículos y punto. No hay una información mucho más explícita. Entonces, en cambio, en un recuento manual, sí puede hacerse el tipo de vehículos, con cuántos ejes tiene cada vehículo, hacer el volumen por cada carril, o sea, más explícito el aforo, ¿no? En nuestro caso, que vamos a hacer en el proyecto, también vamos a hacer algo explícito porque necesitamos hacer el aforo de livianos, medianos y pesados. Vamos a hacer el aforo simultáneo para que sean privados o públicos, para diferenciar cuántos privados y cuántos públicos hay. Vamos a hacer el aforo para decir cuáles van porque vamos a hacer el aforo en las intersecciones, por lo tanto necesitamos los que van en dirección de frente, los que van giro derecha y los que van giro izquierda, si hay ambos giros. O sea, vamos a hacer un aforo de volumen también, pero más explícito, que no lo haría un contador automático, ¿no? Entonces, esa es una característica muy importante dentro de la ingeniería de tráfico sobre los recuentos, ¿no? Entonces, en esta diapositiva les muestro cómo un aforador tiene que estar parado en un punto de una sección transversal de la vía y ir contabilizando cuando pasa el vehículo, ¿no? Y si quiere hacerlo más explícito, podría poner cuántos ejes tiene, qué tipo de vehículo es, etcétera, etcétera. En cambio, el recuento automático se considera recuento automático cuando se utiliza un contador automático en base a pulsaciones eléctricas accionada por un contador conectado a una membrana que está transversal a la calzada, que a cada paso de un vehículo se va a accionar un pulso eléctrico que hará avanzar el contador. Este tipo de recuento es más utilizado en carreteras y no así en trazos urbanos. Entonces, un contador es tener una membrana transversal a la vía por donde va a pasar un eje de un vehículo y va a generar que avance el contador. Es como un chip de prender la luz, ¿no? Cuando prendemos un interruptor y apretamos y se prende el foco, lo mismo una membrana eléctrica hace al pasar el vehículo por la membrana. La dificultad ahí con la membrana en el conteo automático es que puede haber errores porque si pasa un semirremolque va a tener 3 ejes, pero va a seguir siendo un camión. Entonces, con 3 ejes podría darme un camión y medio, ¿no? Si hago pasar dos semirremolques, me va a contabilizar como 2 camiones. O como 3 camiones. Y no son 3, sino son 2 semirremolques. Entonces, sí puede haber, pero esos también se pueden corregir en el conteo automático. Bueno,
para el recuento automático, lo que hemos usado en Bolivia son estos tres tipos de dispositivos: las membranas eléctricas, los bucles electromagnéticos y los sensores. Más membranas eléctricas, que alguna vez se puso una buena cantidad en las rutas fundamentales. Bucles electromagnéticos han sido muy escasos en algún proyecto muy específico, y sensores lo propio, ha sido muy poco puesto en proyectos muy individualizados para poner sensores de conteo, ¿no? Pero son posibilidades que tenemos para hacer recuento automático. En los bucles electromagnéticos también ha habido un problema cuando han aparecido estos sistemas. El bucle es como un anillo, ¿no? Un cable electromagnético como un anillo, pero si pasa un camión con remolque, va a contabilizar al camión y al remolque como dos vehículos. Y en realidad sería un solo vehículo. Entonces, para corregir eso, en algún momento los fabricantes de estos bucles electromagnéticos han hecho un doble bucle para contabilizar cuando pasa un camión con remolque, se haga un solo conteo, y si pasa un solo vehículo normal, entonces se contabilice también como uno. Entonces se ha corregido eso con el dispositivo, pero son pocos los que se han puesto en nuestro país. Y sensores son sensores que se colocan con rayos láser o rayos ultravioleta que además se vaya a un contador o a una computadora para ir haciendo un conteo automático de la cantidad de vehículos. Pero los tres tipos o mecanismos que hay para el recuento automático no dan una valoración específica, o sea, no le pueden decir con ninguno de los tres cuántos livianos, cuántos medianos, cuántos pesados, cuántos de 2 ejes, cuántos de 3 ejes. No puede, porque el conteo automático no va a diferenciar esos. Cuántos por un carril y cuántos por el otro carril. Esas diferenciaciones no lo va a hacer un conteo automático. Por ello, la importancia del recuento manual, ¿no? Pero es una alternativa. Esta alternativa del recuento automático lo que favorece es la rapidez con que podemos tener de varios puntos de aforo, la poca necesidad de tener un personal para cada contador, ¿no? No es necesario. Entonces, una sola persona podría hacer registro de varios contadores en diferentes horarios durante el día y tener igual volúmenes horarios, diarios y horarios. O sea, se facilitaría, pero sí tiene un costo de inversión inicial alto. Eso es lo que nos limita a nosotros en nuestro país, que todas nuestras carreteras y nuestras vías urbanas tengan contadores automáticos de volumen de tráfico, ¿no? Pero es una alternativa. El otro tema que debemos definir es cuánto es el periodo de medición.
O sea, ¿cuánto vamos a medir? De acuerdo a las necesidades de cada proyecto o estudio o evaluación, se pueden tener 3 tipos de recuentos de acuerdo a la periodicidad. Pueden ser permanentes, es decir, medir las 24 horas del día y todos los días del año. Entonces se convierte en mediciones permanentes. O mediciones periódicas, cuando medimos solamente por un periodo de 7 días, como lo dice la norma del ABC, y estamos poniendo en ese periodo de 7 días, de lunes a domingo, vamos a medir el volumen de tráfico las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Eso es periódico. O podemos medir solo los días, un día hábil y un día no hábil. Es un conteo periódico. O de tiempos específicos, que es la tercera posibilidad. O sea, solamente medir en un tiempo determinado, como son las mediciones de volumen horarias, en horas pico y días pico. O sea, estamos diciendo que solamente voy a medir en 2 o 3 horas pico que tiene en el día, donde tiene el mayor volumen, y solamente voy a medir en los 3 días pico, 2 días hábiles y uno no hábil, y con esa información me es suficiente para fines de estudio de tráfico o de un diseño. Entonces son tiempos específicos. Entonces, pueden ser permanentes, pueden ser periódicos o pueden ser de tiempos específicos. La decisión de este periodo de medición en ingeniería de tráfico es más del proyectista, del que está haciendo el estudio de tráfico, y si ese recuento va a ser suficiente para su análisis y la toma de decisiones, o hay que hacer más aforos para el volumen de tráfico. Entonces, es importante la definición de un periodo de medición. Entonces, hasta ahí es lo más importante del volumen de tráfico, este parámetro que a nosotros nos interesa, porque a partir de ello podemos tomar decisiones de comportamiento para mejorar la circulación vehicular, sobre todo en las ciudades, donde tenemos más problemas de congestionamiento del tráfico vehicular. Entonces, este parámetro es muy importante. Y finalmente vamos a ver el tercer parámetro, que ya es una relación que es la densidad vehicular. ¿Qué entendemos por densidad vehicular? Es el número de vehículos que ocupa cierta longitud de una carretera o carril, o generalmente se expresa como vehículos por kilómetro. Entonces, en otras palabras, la densidad vehicular es la cantidad de vehículos por unidad de longitud. Para poder tener una relación acorde con los otros parámetros, la densidad es una relación entre los otros 2 parámetros, entre el volumen de tráfico y la velocidad de circulación. Y esta relación de volumen sobre velocidad nos da definitivamente un valor de densidad, que sería vehículos por unidad de kilómetro, ¿no? Entonces,
con los valores del recuento de volúmenes y velocidades, podría hallar también indicadores de densidad. La densidad se utiliza muy poco, aunque en los últimos manuales en algunos países han relacionado el nivel de servicio, que lo vamos a ver después, con indicadores de densidad. Entonces, la densidad es un valor numérico. Entonces, podría relacionar qué calidad de nivel de servicio existe o qué nivel de servicio existe si puedo obtener un valor de densidad de cantidad de vehículos por kilómetro. Entonces, este parámetro normalmente es determinado por esta relación, pero también podría ser medido, ¿no? Solo que para esa medición necesito tener dispositivos colocados para visualizar un segmento de cantidad de vía, por decir extremo, pero no se podría hacer, pero es extremo decir que tenga una visualización, una cámara de 1 kilómetro de vía. Y en el kilómetro de vía hacer una contabilización de cuántos vehículos hay en ese kilómetro, ¿no? No lo voy a poder hacer en forma práctica porque 1 kilómetro es muy largo y no va a haber una cámara que me visualice exactamente 1 kilómetro, ¿no? Pero sí puede visualizar 100 metros. Una cámara me puede visualizar toda la cuadra. De alguna altura puedo visualizar a toda la cuadra, que sería 100 metros, y en esos 100 metros puedo contabilizar la cantidad de vehículos y puedo relacionar cuántos vehículos hay por unidad de distancia. Entonces, sí puedo hacer aforos si tengo los dispositivos necesarios. Entonces, la determinación según fórmula por relación entre velocidad y volumen, y la medición en campo en tramos definidos y variables, así como muestro esta gráfica, que es una cuadra. En esta cuadra podría contabilizar fácilmente la cantidad de vehículos que hay en esos 100 metros de cuadra, ¿no? Sí puedo hacerlo. Entonces, sí podría determinar las densidades vehiculares que tiene una vía. Es un indicador de comportamiento también de vehicular y nos interesa para relacionarlo con el nivel de servicio. Esos son los 3 indicadores más importantes, que es la velocidad, el volumen y la densidad, que para análisis de problemas de tráfico prácticamente son necesarios. Tener esta información para poder buscar soluciones y plantear acciones que se puedan realizar en una vía urbana o en una carretera. Con eso terminamos esta clase. No sé si hay preguntas, si hay aclaraciones para hacerles. Yo, para recordarles, les vuelvo a recordar que les estoy dejando una tarea para la próxima semana, que es hacer la composición del espectro de cargas que tiene nuestra ley de cargas en el país. Entonces, hagan esa investigación para presentarlo como grupo. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces
nos volvemos a conectar la siguiente clase, que ya vamos a entrar a otra unidad porque ya habíamos terminado los 3 parámetros fundamentales que son velocidad, volumen y densidad vehicular. Ahora tenemos que empezar a ver otros parámetros que tienen que ver con la circulación vehicular. Sí, David Silis, que adelante. Levantó la mano David Silis, que tiene alguna pregunta. Bueno, entonces concluimos la clase de hoy y nos volvemos a conectar la siguiente clase. Hasta luego a todos. Lo Inge. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, Inge.